Una vez más nos encontramos para hablar de educación. El tema que nos convoca hoy es la vuelta a la presencialidad. Vamos a hablar un poquito de todo lo que tiene que ver con planificar esta vuelta a la presencialidad. Ustedes saben que en primer lugar hay varios protocolos que hay que cumplir y tienen que ver un poco con el lugar donde estén viviendo y de las características de la zona y de la circulación del virus. Entonces no es para todos de la misma manera, algunos volverán antes, otros después, pero sí la planificación va a ser para todos la misma. Entonces, en primer lugar tendrán que contar con el aval de las autoridades sanitarias de cada una de las jurisdicciones. Una vez que tengan ese aval, va a comenzar de alguna manera, van a empezar los sextos años de primaria, los sextos años de secundaria y va a ser, de acuerdo a las características de cada institución, también va a tener sus propias modalidades. Así que nosotros vamos a hablar un poco de las acciones previas a la reapertura, porque como no va a ser todos al mismo tiempo ni todos de la misma manera, vamos a hablar de cosas generales. Ustedes saben que ha habido un distinto nivel de participación por parte de los alumnos. Esto no lo voy a explicar porque todos ya lo saben. Algunos estuvieron siempre conectados porque tenían las herramientas para conectarse y pudieron participar siempre. Otras medianamente conectados porque tenían las herramientas para conectarse, pero no se conectaban sistemáticamente, o sea, eran los más remolones, siempre fueron los que más quedaron un poquito más rezagados, pero por propia voluntad o porque no tenían el suficiente incentivo de parte de la casa. Y otros directamente sabemos que estuvieron sin conectividad. Entonces el único medio que tenían de comunicación eran los cuadernillos o las tareas alcanzadas por los docentes cuando les entregaban los alimentos. Entonces tenemos en este momento distintos niveles de participación. Entonces, como tenemos distintos niveles de participación, también organizamos, la mayoría de los docentes organizaron distintos tipos de tareas y los tienen a los chicos de alguna manera ya organizados en distintos grupos que después serán los que se conservarán para la vuelta a la presencialidad. Esta vuelta a la presencialidad hay que planificarla con las familias, con los alumnos, y tienen que ir pensando y hablando de cómo será este regreso, porque existen muchos temores, porque las familias tienen miedo, porque los docentes tienen miedo, porque hay todavía muchas cosas por verse. Pero una vez que esté pronta la vuelta, hay que empezar a hablar de los protocolos con los alumnos. Tienen que conocerlos, estos protocolos. Cómo será el regreso a las clases y cómo serán estos protocolos que van a tener que cumplir. Van a tener que hablar del distanciamiento social, que va a haber un distanciamiento mínimo de 2 metros, que en el aula podrá reducirse a 1,5 metros siempre y cuando se cumpla con las medidas de uso permanente del tapabocas, del lavado frecuente de manos o el uso frecuente de alcohol en gel, ventilación y desinfección adecuada de todas las instalaciones. Pero hay acciones previas a la reapertura. Hay que definir esos escenarios y prácticas que incluyan capacitaciones, ensayos y ejercicios para la comunidad educativa que contemplan las alertas sobre el contacto físico y los procesos de adaptación a esta nueva normalidad. Tenemos que tener en cuenta que los chicos lo primero que van a querer hacer es abrazarse, estar juntos, pasarse un lápiz. Bueno, habrá que hablar mucho con los chicos, con las familias, previo a la vuelta a clases. Por eso me interesa que ya ustedes vayan planificando, no solo que vamos a hablar al final de este video, vamos a hablar de cómo planificar, pero sí también vayan pensando cómo van a ir trabajando con los chicos y las familias estos protocolos para que se vayan adaptando. Hay que transmitirles a los alumnos y a las familias, ¿no? También, pero a los alumnos tranquilidad, que sean responsables y transmitirles también mucha seguridad.
Para ir pensando cómo organizar los grupos, esto que les decía yo al principio, vayan pensando también de acuerdo al nivel en que se encuentren y mantener siempre esos mismos grupos, porque vieron que ustedes si leyeron el protocolo habla de mantener los grupos todo el tiempo, ¿no? Porque si llega a haber en uno de los grupos que aparece alguno de los chicos con COVID, bueno, tendrá que ese grupo todo aislarse. Por eso los grupos son todos los mismos, se dividen en A, B, C de acuerdo a la cantidad de alumnos y el grupo A siempre asistirá con el grupo A, ¿verdad? Así puede haber un mejor control. Cuando llega el momento de la apertura va a haber que tener algunas acciones que se puedan realizar. Primero, vamos a tener que desarrollar actividades de continuidad pedagógica no presencial para quienes no puedan asistir a la escuela, propiciando condiciones de equidad. O sea, sabemos que hay alumnos que no van a poder volver a la escuela porque son alumnos de riesgo. Esos alumnos van a permanecer todavía en sus casas y vamos a tener toda la tarea, va a tener que seguir siendo a través de la educación remota. Por eso también tenemos que estar preparados para estos alumnos y tener ya las tareas preparadas. Pero que sea de forma equitativa, ¿no? Que todos sigan trabajando en los mismos temas. Hay que generar espacios de trabajo alternativos a los habituales. No va a ser de la misma manera la vuelta. Ustedes saben que va a haber muchos cambios. Van a tener que abordar de manera específica las dudas, las incertidudes que genera la pandemia y el proceso de regreso a las aulas desde una perspectiva participativa vinculada a una concepción integral que tenga que ver con lo anímico, que tenga que ver con lo sanitario y que tenga que ver con lo pedagógico. Por eso es algo que tenemos que ir planificando con tiempo y tenemos que ir preparándonos. Tenemos que generar una información que sea de fácil lectura, por ejemplo, páginas web, redes sociales, email, y otras que se consideren convenientes, pero también tenemos que preparar pósters, carteleras, colocándolos en puntos de ingreso, egreso y en las aulas, los baños, y sumado a esto un material audiovisual sobre prevención. O sea que no es tan simple, tenemos que ir concientizando de cómo va a ser esta vuelta para que salga lo mejor posible. Una vez que ingresan a la escuela, una buena idea es trabajar las emociones en clase antes de comenzar y al finalizar. Trabajar con juegos que permitan que los chicos se expresen y los jóvenes también. Juegos, vieron que hay muchos juegos con emoticones o elegir emoticón o contar con una palabra cómo se sienten. Bueno, lo más importante es que puedan expresar esto que les está pasando para poder trabajarlos todos juntos y saber cuáles son los miedos, cuáles son las angustias que pasan por su cabecita. Entonces, bueno, para poder también trabajar todos juntos en estos temas. Siempre que damos clases, ya sea virtuales o presenciales, hay que realizar recreos cerebrales. O sea, los chicos no tienen una atención permanente, ninguno de nosotros tenemos una atención permanente. Necesitamos algunos espacios de recreo cerebral. Entonces, será levantarse, hacer alguna actividad para despejarse con las manos, con los brazos, sin unos movimientos bruscos, pero sí algo que sirva de recreo cerebral. Podemos seguir hablando en otra oportunidad sobre los recreos cerebrales, que es un tema muy interesante y que hasta nosotros mismos, cuando estamos en esas largas conferencias y nos hacen parar y nos hacen cantar o hacer alguna actividad para despejar el cerebro, después podemos seguir escuchando y atendiendo de otra manera. Es interesante incluir música dentro y fuera del aula. La música, ustedes saben que aporta muchísimo a la enseñanza porque da tranquilidad, porque genera la creatividad, o sea, tiene muchísimas ventajas. Entonces también eso vayan previéndolo. Tener música durante alguna actividad y tener música en los recreos. Ustedes saben que los recreos van a ser diferentes, pero también el tema de la música es como que calma, como que aplaca, como que permite tomar todo de otra manera.
La música es relajante mientras trabajan en actividades que requieran mucha concentración, es algo muy beneficioso. Y la música más activa y energizante para comenzar la clase. ¿Mm? Y bueno, ¿cómo planificar estas clases multimodales? Las llaman ahora. Nosotros hablábamos antes de clases mixtas, ahora hablamos de clases multimodales, porque van a tener una doble modalidad. Los alumnos van a estar un tiempo en clase y mientras el grupo A está en clase, el grupo B está en la casa. Entonces, les voy a dar algunas sugerencias como para trabajar en esta nueva modalidad. Van a tener que reorganizar las prácticas de enseñanza, van a tener que formular guiones didácticos, ajustes en la planificación de los tiempos, porque ustedes vieron que la presencialidad van a ser muchas menos horas, entonces van a tener que rediseñar las clases y las actividades, pensar otras estrategias de evaluación. Nosotros hemos hecho bastantes clases hablando de secuencia didáctica, hablando de cómo evaluar, así que ustedes pueden ver nuestras clases que están en nuestro canal. Y bueno, y usar diversas herramientas y soportes, TIC, materiales gráficos, audiovisuales, TV, radio, bueno, entre otros. Yo estuve pensando cómo podrían realizar este tipo de actividad. Entonces pensé en un ejemplo para sexto grado de primaria. Ustedes dirán, pero para sexto grado yo tengo sexto año de secundaria o tengo otro año, otro. Este ejemplo es a modo de que ustedes puedan ver cómo se pueden ir organizando. Pero bueno, cada uno tomará de acuerdo a su área, de acuerdo al tema que tenga que dar, cómo lo va a realizar. Yo tomé, por ejemplo, La pata de mono, que es un relato breve de William Jacobs, que fue publicado en 1902. Este es un relato muy bien escrito, por ahí es un poco dramático, pero como a su vez los Simpsons también hicieron una versión y hay muchas versiones de audiolibro. Bueno, entonces me pareció interesante porque tenía todas esas posibilidades. Entonces yo pensé que este cuento se puede leer, cada uno se lo puede leer en forma individual, en clases virtuales, ¿no? O sea, se propone en la clase virtual la lectura del cuento, ver el video de los Simpsons, escuchar un audiolibro, o sea, ustedes lo van secuenciando y van dando ese tipo de actividades. También les presentan cuáles son las partes de un cuento. Es un cuento muy bien escrito porque tiene frases cortas, tiene muchos diálogos y tiene muchos signos de interrogación, signos de exclamación. Es muy interesante, inclusive para realizar un audiolibro. Entonces, esto es todo lo que pueden hacer en la clase presencial, pero en la clase virtual. Y en la clase presencial, ya que está la oportunidad de tenerlos todos juntos, se reforzará todo el tema de, bueno, lo que estuvieron viendo, de los personajes, del tiempo, del lugar. Se hablará de los signos de puntuación, analizándolo, como es un guión de diálogo. Bueno, todo eso va a servir muchísimo porque después van a enseñar a planificar la escritura de un cuento. El tema de tener a todos los chicos juntos, o sea, tener un grupo, supongamos que fuera un grupo de 10 chicos o de 6, no creo que según el aula, ¿no? Ustedes van a poder aprovechar en ese momento para iniciar un cuento. Con cada uno de los grupos, con el grupo A, con el grupo B, con el grupo C, podrán iniciar un cuento. No el mismo cuento, sino un cuento que puede tener características de terror, eso lo elegirán. Y ustedes empiezan con el inicio. Cada uno de los grupos va a tener un inicio diferente. Cuando le toque en la próxima vez trabajar con los grupos, realizarán la parte del desarrollo, pero el grupo A realizará el desarrollo del cuento que inició el grupo B y después hará el final del cuento que inició el grupo C. O sea que en definitiva, cuando todo termine, cada uno de los alumnos participó en los 3 cuentos, o sea, en el inicio de uno, en el desarrollo de otro y en el final del otro. Entonces quedarán 3 cuentos que van a trabajar con todos los alumnos, las revisiones de cada una de las versiones, van a ir corrigiendo, van a ir trabajando entre todos y al final les va a quedar
3 cuentos que pueden formar una antología con otros cuentos que ustedes quieran realizar para poderla difundir después en un ebook, por ejemplo. O podrán también trabajar, si ustedes quieren, para que sea más completo, pueden hacer un audiolibro con cada una de las versiones de los cuentos que han realizado. Esto es interesante porque trabajan muchísimas cuestiones, trabajan desde la virtualidad, trabajan desde lo presencial y trabajan lectura, escritura, trabajan signos, bueno, infinidad de temas en una sola actividad. Bueno, no es una sola actividad, pero en un solo proyecto, ¿verdad? Ustedes lo pueden armar como secuencia o como proyecto, pensando en un producto final que va a ser esta antología. Esta es una de las ideas que yo les doy para que trabajen en la virtualidad y trabajen de modo presencial. Yo les recomiendo que en modo presencial trabajen de una manera, aprovechando esto de estar todos juntos, y en la virtualidad todo aquello que sí lo pueden hacer solos o con la ayuda de los padres o a través de una clase de Zoom, cosas más sencillas. Entonces les va a quedar un producto final mucho más completo. La idea es ir planificando, ir preparando, cuando veamos que ya quede poco tiempo, y empezar a hacer todas estas actividades virtuales para que se puedan completar después en la presencialidad. Y realmente en la presencialidad, en el trabajo cooperativo, porque es el momento que están todos juntos, si bien no estarán todos sentados alrededor de una mesa, pero sí en un mismo aula donde todos podrán trabajar y el maestro escribirá lo que le van dictando los alumnos y así se irá armando estas versiones de los cuentos. Bueno, espero que les haya servido y bueno, podemos seguir hablando del tema. Ustedes nos dirán si quieren seguir conversando sobre este tema, seguiremos. Bueno, nos vemos en la próxima charla.